Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Vamos a ver y aprender de una manifestación extraordinaria del Señor Jesucristo con el círculo más íntimo de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en la transfiguración. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo que algunos de sus discípulos verían el reino de Dios llegar con poder? Hay varias explicaciones. El Señor pudo estar hablando acerca de su transfiguración, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, o hablando de su segunda venida. La transfiguración es una explicación muy posible, porque es el suceso que se describe inmediatamente después. En la transfiguración, Pedro y Jacobo y Juan vieron la deidad, al Cristo glorificado. Lo vieron con sus propios ojos, como el Hijo de Dios. No sabemos por qué el Señor Jesucristo escogió a estos tres para esa revelación única de su gloria y de su pureza. Quizás eran los mejor preparados para entender y aceptar esta gran verdad, esta revelación. Con Jesús estaban entre los primeros en ser llamados por Jesús. Encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios y estuvieron presentes durante ciertos milagros en que los otros fueron excluidos. La montaña donde Jesús escogió para esta revelación y su gloria maravillosa fue el monte Tabor. A menudo una montaña era vinculada con la cercanía y la presencia de Dios y la disposición a recibir sus palabras. Dios se había revelado a Moisés en el monte de Sinaí y a Elías en una montaña, en esta. La transfiguración reveló la naturaleza divina de Cristo para que no le quedara ninguna duda de la deidad, de la gloria y de la manifestación con la que ellos estaban. Dios exaltó a Jesús por encima de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías con plena autoridad divina. Jesús no era la reencarnación de Elías ni de Moisés. Tampoco era uno de los profetas. Él es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, superior a ellos en autoridad y poder. Era natural que los discípulos estuvieran confundidos en cuanto a la muerte y resurrección del Señor, pues no podían ver el futuro, les era imposible, su mente no le cabía lo que el Señor les estaba revelando. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos revela el significado completo de la muerte y resurrección de Jesús. No tenemos ninguna excusa para la incredulidad. Muchos que rechazan, que no les importa nada que ver con la palabra de Dios y con la Biblia. Viven ciegos para este mundo y están perdidos totalmente. Cuando el Señor le dijo a Elías que él ya había venido, se estaba refiriendo acerca de Juan el Bautista, quien había desempeñado el papel profético de Elías.
A los discípulos le era difícil comprender que el Mesías tenía que sufrir. Los judíos que estudiaban las profecías del Antiguo Testamento pensaban que el Mesías sería un gran rey como David, que vencería a sus enemigos, los romanos. La perspectiva que tenían estaba limitada a su propio tiempo y experiencia. No entendían que los valores del reino eterno, ojo, los valores del reino eterno de Dios eran diferentes a los valores de este mundo. Yo sé que a mucha gente uno le habla de la eternidad y para ellos eso es chino, para ellos es ilógico. No les cabe en su mente. ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo para recibir vida, para recibir la luz. Y es por eso que ellos no entendían el valor de lo que Dios les estaba hablando. Querían era solucionar sus problemas, pero la liberación del pecado toma precedente sobre la liberación del sufrimiento físico o la opresión de este mundo. Nuestro conocimiento de Jesús y nuestra aplicación y apreciación de Él deben ser superiores a lo que esperamos que haga por nosotros aquí y ahora. El Señor fue a traernos vida eterna, a librarnos de la esclavitud de Satanás y a perdonarnos todos nuestros pecados. Aquel que entiende esta verdad tiene el valor incalculable de la salvación y de la vida eterna. ¿Por qué Dios se reveló solamente a estos tres? Porque eran los que estaban íntimamente ligados, más cercanos, los que lo buscaban más. Y así acontece hoy con nosotros. Aquellos que se acercan, que aman, que estudian la palabra de Dios, que oran y exaltan y son instrumentos en las manos de Dios, pues viene la revelación, viene el conocimiento. Dios ilumina su palabra para que la podamos transmitir a otros. Y eso lo decido yo. ¿Qué tan cerca busco yo a Dios? ¿Qué tan cerca, qué tan cercano, qué intimidad, qué comunión tengo con Él? Y esa decisión yo soy el que la tomo. Démosle gracias a Dios en este nuevo día por todas las enseñanzas que Dios tiene para sanar y traer respuesta a los problemas y a las dificultades que estamos viviendo. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra que siempre trae descanso y trae, oh Dios, la fuerza, la motivación para seguir creyendo que veremos tu gloria en este tiempo. Los discípulos se quedaron sorprendidos de esa transfiguración, porque el Señor les reveló la deidad, su gloria, y ese privilegio lo tuvieron estos tres, no los otros 9. ¿Por qué? Porque después serían las columnas de la iglesia, los que edificarían la iglesia de Dios. Y por eso Dios se les reveló de esta manera y en muchos otros casos a ellos tres. Que bueno, si Dios tenía un círculo íntimo, 12, 3, 1. Los 12 apóstoles, los 3, Pedro, Jacobo y Juan, y uno, Juan, el discípulo amado. Y recordemos que fue el único que no murió asesinado, que murió de viejito, después de haber recibido
ese espectacular libro del Apocalipsis, la revelación, de decirnos todo lo que está para acontecer del libro del Apocalipsis. Gracias Dios, porque nosotros también hoy necesitamos esa revelación, que tú ilumines, que tú, oh Dios, abras el entendimiento para comprender las verdades que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, porque nosotros sí, no como los discípulos, sí tenemos todo para creer en el retorno tuyo y en su segunda venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.